El 11 de marzo del año 2004 la historia de España cambió para siempre. Los acontecimientos ocurridos en Atocha, Madrid, permitieron la inserción de un régimen de experimentación social progresista inédito que luego se exportaría a Hispanoamérica y que sería crucial para la instauración de una hegemonía progre global. Su principal beneficiario fue José Luis Rodríguez Zapatero, y el precio lo pagaron decenas y decenas de inocentes. A continuación, una magnífica investigación de un gran amigo de esta casa, que es Ignacio Corts. Quédense hasta el último minuto y difundan en todas sus redes y grupos. Bueno, Nico, muchas gracias por invitarme a tu canal, un auténtico placer y me hace muchísima ilusión pues, poder intentar esclarecer un poquito las lagunas que tiene este trágico suceso. Como sabemos, se cumplen 20 años desde los atentados del 11 de marzo de 2004 acaecidos en Madrid, el atentado más grave de la historia de Europa, con permiso quizás del vuelo de Lockerbie en Escocia y quizás la tragedia de Beslan en Rusia, que si queréis luego podremos ahondar un poquito más en los paralelismos que hay entre este caso de la tragedia de Beslan y el 11 de marzo de 2004. Someramente, ¿por qué prescribe este delito pasados 20 años? Principalmente porque no había entrado en vigor todavía la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por el cual se modificó el Código Penal español y se instauraba, digamos, la imprescribilidad de los delitos de terrorismo que se saldaran con al menos una víctima mortal. De manera que eso fue una prerrogativa, si no me equivoco, del Consejo Europeo, después se aprobó en el Parlamento Europeo y se armonizó, digamos, la legislación española a través de esa ley orgánica, ¿no? Quedan muchas lagunas en todo lo que fue, no ya solo el cómo llegó a suceder todo esto, sino también en todo lo que fue la investigación, ¿no? Luego explicaremos un poquito qué unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ocuparon de esta investigación y los agujeros oscuros. Primero que nada, hacer especial mención, creo que se lo merecen, los amigos de Terra Ignota, Raúl el Pirata y todo su equipo por el excelente documental que han hecho. Lo tienen en YouTube, está al acceso de todo el mundo, yo recomiendo mucho consultarlo. Son 8 capítulos de aproximadamente 1 hora cada capítulo, tremendamente interesantes y no tienen para nada desperdicio. Mencionar también a Lorenzo Ramírez, del cual me compré su libro de las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Auténtica joyita, me lo he leído ya un par de veces, he podido consultar muchísimos puntos de interés y si queréis podemos empezar un poquito haciendo una breve cronología del suceso. Nos situamos en el amanecer del 11 de marzo de 2004. Pongámonos en contexto, las elecciones generales en España iban a ser el domingo 14 de marzo, el atentado ocurrió el jueves, como digo, al amanecer. Entre las 7:01 de la mañana y las 7:14 salieron de la estación de Alcalá de Henares, en las afueras de la ciudad de Madrid, 4 trenes con dirección a la estación de Atocha, cerquita, muy próximo al centro de Madrid, y bueno, a las 7:37 aproximadamente se suceden 3 explosiones consecutivas en el tren que llegaba precisamente a la estación de Atocha en ese momento. Se producen 3 explosiones, como digo, casi de forma simultánea. Ocurren también 4 explosiones a la altura de la calle Tellez en otro tren, a unos escasos 700 metros de la estación de Atocha. También se producen prácticamente de forma simultánea 2 explosiones en la estación del Pozo y una explosión más en la estación de Santa Eugenia. Bien, esto podemos ya empezar a intuir que si desde las 7:37 a las 7:39 se producen 10 explosiones, como digo, prácticamente simultáneas, podemos llegar a pensar en un operativo casi militar. Ahondaremos un poquito más en los implicados que fueron procesados, que fueron condenados
y veremos más o menos sus perfiles para ver si efectivamente nos cuadra el cómo los autores de este hecho, de este crimen, pudieron llegar a trasladarse a la estación de Alcalá de Henares, o si se trasladaron en estaciones diferentes y se montaron en los trenes con las mortíferas cargas y de los temporizadores de estas bombas, ¿no? Bueno, básicamente podemos empezar a evaluar lo que ocurrió esa mañana. El resultado, el saldo fueron 192 víctimas mortales, 193 si consideramos una mujer, pasó 10 años en coma, falleció en 2014. Hubo también mujeres embarazadas. Tenemos que considerar también al geo Francisco Javier Torronteras, que muere en Leganés, una subtrama, digamos, o una segunda parte, un carpetazo que se le dio al tema del 11M, que puede formar parte, desde luego, de lo que fue el atentado, ¿no? Las víctimas fueron de todo tipo de nacionalidad. Hubo víctimas de 17 nacionalidades diferentes. El grueso fueron españoles, evidentemente, pero también los hubo marroquíes, hubo ucranianos, hubo rumanos, hubo búlgaros, hubo ecuatorianos que fallecieron en este hecho, y el saldo también dejó casi 2.000 heridos, 1.854 heridos, ¿no? Si algo bueno puede extraerse de aquella fatídica mañana fue la colaboración ciudadana. Se extrajeron bancos, vallas para hacer de camilla y trasladar a los heridos lo antes posible al Hospital Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Los primeros TEDx, parece, según declaró el comisario jefe de TEDx, Sánchez Manzano, en sede judicial, en el juicio oral, los primeros TEDx llegan al instante, porque precisamente lo que declara es que un primer TEDx iba en uno de los vagones que no explotó de Atocha, lo cual pues, no sé si levanta cierta suspicacia, y otro TEDx estaba en el andén esperando, ¿no? Entonces se ponen directamente a trabajar. Podemos ver cómo 20 minutos después de las explosiones llegaban los primeros heridos a los hospitales, y en torno a las 11 de la mañana se establece una morgue donde llegan los fallecidos y enseres también de las víctimas en el pabellón número 6 de IFEMA, del recinto ferial de IFEMA. Por orden del juez de instrucción Juan del Olmo se tenían que llevar todos los enseres a este pabellón número 6 de IFEMA. Luego veremos que también hubo una contraorden de una jueza de instrucción que dijo que se llevaran los enseres del Pozo, solamente del Pozo, a la comisaría del Puente de Vallecas. Anteriormente a esto, ya el comisario de Seguridad Ciudadana y el comisario general de Información, que son respectivamente el señor Jesús de la Morena y Santiago Cuadro Jaén. Jesús de la Morena, comisario general de Información, y Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Información de Seguridad Ciudadana. Anteriormente a esta orden de la jueza de instrucción, ya llegaron el comisario jefe de TEDx y el comisario general de Información y el comisario general de Seguridad Ciudadana. El comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, da la orden de que se lleve los enseres del Pozo, solamente del Pozo, porque es donde ellos estaban presentes, a la comisaría más cercana, que era la comisaría de Villa de Vallecas. Veremos que posteriormente una jueza de instrucción, como decía, daba la contraorden de que se llevaran no a IFEMA, no a la comisaría de Villa de Vallecas, sino a la comisaría de Puente de Vallecas. Entonces se llevan hasta allí. En Puente de Vallecas dicen que no, que el juez del Olmo ha dado instrucción de que se lleven a IFEMA, y unos agentes de policía que se estaban desempeñando, si no era prácticamente su primer día en servicio, prácticamente estaban recién incorporados, y se encargaron de llevar los enseres al pabellón 6 de IFEMA. Allí les dicen que no los reciben, que tienen que llevarlo de nuevo a Puente de Vallecas, y se van a Puente de Vallecas. Entonces, este hecho es importante porque dará lugar a la que luego fue la mochila número 13. Recordemos que en la estación de Atocha se encuentra una mochila sin estallar, y en la estación del Pozo también. Por consiguiente se detonan controladamente, y tenemos entonces 12 focos de explosión, ¿vale? 10 con resultado mortal y otros 2 que se detonaron controladamente.
Esto será luego importante en las pericias para determinar el tipo de explosivo que causó este resultado, ¿no? La mañana transcurrió de la siguiente manera. Luego, incluso en el documental de Amazon Prime se nos aparecen Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera en aquel entonces el alcalde de la ciudad de Madrid, una conversación telefónica. Ambos lo reconocen, tanto Ruiz Gallardón como el juez Baltasar Garzón, que era por aquel entonces el juez encargado del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con amplia experiencia en casos de terrorismo yihadista, puesto que había en el año 2001 encausado en la operación Dátil a varios supuestos colaboradores con los atentados del 11S, y luego en 2004 la operación Nova, que no ahondaremos en ellas todavía. Pero se produce a primera hora de la mañana, 9:30, muy temprano, una conversación telefónica entre Ruiz Gallardón y el juez Baltasar Garzón, por la cual Gallardón dice que malditos estos de ETA, como dando por hecho la autoría, ¿no? Y el juez Baltasar Garzón lo que le responde en aquellos primeros instantes es que no se trataba de ETA. Él ya tenía meridianamente claro que no había sido un atentado provocado por ETA. De manera que tenemos que contextualizar esto. Luego la comisión de investigación del Congreso, que ya sabemos cómo son las comisiones de investigación, que prácticamente están diseñadas para que los partidos políticos se tiren los trastos a la cabeza y no se esclarezca gran cosa, pero él declara en esa comisión de investigación pues que iba a primera hora de la mañana en su coche, que iba conducido por su escolta, Ayman Mausili Kalaji. Ahondaremos también en la figura del escolta de Baltasar Garzón, del que fuera escolta en aquel momento, y tenían línea directa con las emisoras de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual seguían minuto a minuto todas las informaciones. No sé de qué manera podrían llegar a saber ya la autoría solamente con la triangulación de comunicaciones, pero es llamativo, ¿no? A las 8:50, incluso antes de esta conversación telefónica, José Luis Rodríguez Zapatero, líder de la oposición y candidato a la presidencia, sale en la cadena SER en una entrevista con Iñaki Gabilondo, aseverando que precisamente pues se trataba de un atentado de ETA y que ETA había intentado inmiscuirse o intervenir en las elecciones. Sale luego también el lehendakari Juan José Ibarretxe, presidente del País Vasco, condenando los atentados, aseverando que había sido ETA. Y no es hasta que el comité de crisis del gobierno está reunido en torno a las 11 de la mañana que empiezan a surgir dudas en el seno, porque efectivamente la cúpula de ETA estaba controlada por los servicios de inteligencia, tanto la UCI como la Unidad Central de Información Interior, como por el CNI y otras unidades, ¿no? Ocurre lo siguiente: ellos informan al gobierno de que la cúpula de ETA, el jefe logístico y demás personas de importancia de la banda están controlados, que están todos en su sitio, y por lo tanto se levantan todas las sospechas de quién ha podido ser. De hecho, Lorenzo Ramírez en su libro apunta a que, y esto es una información que ya dio en su día Fernando Múgica, el fallecido Fernando Múgica, que también hay que agradecerle el trabajo que hizo de investigación, apuntan a que el Partido Popular tenía en mente o estaban organizando de forma soterrada y sibilina un atentado que iban a abortar justo a tiempo para el día 12 de marzo y no el 11. Por lo tanto, les pilla un poco a contrapié. Esto yo no sé si es cierto, pero desde luego son informaciones que se ofrecieron, y ese atentado, digamos, frustrado, iba a conllevar a la detención de la cúpula principal de la banda ETA. Entonces les pilla a contrapié, no saben qué ha pasado. De hecho, en el gabinete de crisis nos invita a ir al director del CNI, a Jorge Dezcayar, por la desconfianza que en aquel momento tenía José María Aznar de sus servicios secretos. Oye, les preguntó incluso la NSA, la CIA, no se ha dicho nada. Dezcayar decía que no, con lo cual, en consecuencia, también Aznar empezó a desconfiar de sus aliados norteamericanos. Pongámonos en situación que incluso Estados Unidos había ofrecido
ayuda para llevar a cabo la investigación. Incluso la embajada israelí ofrece a un famoso forense, Yehuda His, para ayudar en las autopsias de los fallecidos. Yehuda His, que bueno, esta ayuda también se rechaza, pero no me extraña porque Yehuda His poco después sería, y eso Israel lo reconoció, condenado por tráfico de partes, por así decirlo suavemente, partes internas de cuerpos humanos, en concreto cuerpos humanos palestinos. Una absoluta aberración. Entonces, Aznar rechaza toda la ayuda ofrecida por Estados Unidos e Israel, sus teóricos aliados, y comienza a desconfiar de todo el mundo. Al mismo tiempo que se está desarrollando este gabinete de crisis, aparece Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale vasca, pues haciendo alusión de que descartan por completo que se trate de un atentado de autoría etarra, y entonces ya los medios de comunicación empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Y no solo a hacerse preguntas, sino a defender a capa y espada una versión sobre la autoría u otra. Tenemos el grupo Prisa, el grupo de la cadena SER y el diario El País. Tenemos a la ABC un poquito ahí entre dos aguas, aunque finalmente se decanta un poco también por la autoría de corte islámico o islamista, porque no podemos confundir tampoco islámico e islamista. Y bueno, pues mientras tenía lugar este gabinete de crisis, como vemos, pues Arnaldo Otegi declara eso. Entonces llena el panorama de aún más dudas, ¿no? José María Aznar dio a entender en torno a las 2:30 de la tarde que se trataba de un atentado etarra. Yo sinceramente creo que pese a que las consecuencias del atentado llevaron a que el Partido Socialista posteriormente ganara las elecciones, yo creo que la gestión del Partido Popular, y esto es una opinión mía, la gestión no fue buena. Se ofreció una información o se quiso dar a entender cosas que no estaban confirmadas. De hecho, en los atentados, por ejemplo, de Londres, del 7J, el gobierno no brinda información hasta pasados varios días, lo cual me parece dentro de toda lógica, porque lo que hay que hacer es que, o al menos el discurso más razonable, es que la justicia trabaje y dejemos a los cuerpos que están investigando llevar a cabo la investigación, ¿no? Sin más. Y a lo mejor no hubiera sobrado que Aznar se pasara por Atocha a ver aquello. Pero esto es una opinión personal, por lo cual creo que también, y Lorenzo Ramírez coincide con este criterio, el atentado era reversible desde el punto de vista político, y aunque repercutió positivamente para los intereses socialistas, esto podría haber sido reversible con una gestión diferente por parte del Partido Popular. En cualquier caso, continuemos con la cronología del suceso. Son en torno a las 11:30 de la mañana cuando llega un binomio de policías municipales a la estación de Alcalá de Henares, de donde supuestamente partieron los terroristas, o los terroristas cogieron los trenes. Desde luego, los trenes salen de Alcalá de Henares, y aquí se encuentra una furgoneta Renault Kangoo de color blanco, la cual estos dos policías fueron avisados por un portero de una comunidad cercana, que posteriormente declaró en el juicio haber visto a 3 individuos bajarse con pasamontaña, y uno de ellos cargando una mochila, solamente uno de ellos. Luego, la mujer encargada de la venta de tickets, había máquinas para sacar tickets, y me parece llamativo, a lo mejor como maniobra elusiva, que fueron a hablar con ella. Esta mujer declara que estos hombres hablan un español sin acento, o en todo caso un acento de Centro Europa o parecido, con lo cual esto llevó a pensar que podía tratarse incluso de euskeras, del idioma que se habla en el País Vasco. Y entonces, bueno, desde luego magrebíes ella no describe como que fueran magrebíes. En todo caso, creo que menciona en el juicio oral que podían ser latinoamericanos. En todo caso, ahí entra en bastantes contradicciones. Lo llamativo de este caso, y entramos ahora en materia, es que el binomio de policías municipales que llegan en primer lugar a la Renault Kangoo, uno de ellos es una mujer que presuntamente, según informaciones vertidas posteriormente, era la pareja del escolta de Baltasar Garzón, Ayman Mausili Kalaji. Seguiremos hablando de este señor porque es de lo más interesante que arroja todo el caso del 11M, la figura de Kalaji. Se avisan a unas brigadas policiales de patrullas caninas para que analicen la furgoneta, el interior. Importante este dato. A lo largo de la mañana, por todo Madrid, se sucedieron diversas explosiones en vehículos robados. Es decir, hubo varios vehículos que aparecieron calcinados
por toda la capital. Esto es llamativo también, eran vehículos robados. Esta furgoneta Renault Kangoo figuraba como robada el día 28 de febrero aproximadamente. Entonces era una furgoneta robada. Cuando la patrulla canina llega y la inspecciona, se encuentran con que está completamente vacía y dan, o al menos ellos declaran luego en el juicio oral, que no encuentran nada reseñable más allá de algún bolígrafo o algún peto fosforescente, y no encuentran nada significativo. Esta furgoneta se traslada al recinto policial de Canillas, que es la sede central de los TEDx. Cuando esta furgoneta llega a la central de TEDx, Sánchez Manzano, serían en torno a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, Sánchez Manzano se encontraba en la cafetería, como él mismo dijo, tomando algo con el comisario general de Seguridad Ciudadana, con Santiago Cuadro Jaén, y acuden, les avisan de que ha llegado esta furgoneta a Canillas, y entonces van hacia allá a inspeccionarla. Aparece también el comisario general de Policía Científica y, extrañamente, se informa de que en la furgoneta han aparecido una cinta con salmos coránicos, 7 detonadores y varios restos de plástico con virutas o remanentes de explosivo, pequeños gramos. Se analizan y da como resultado goma 2 eco, un explosivo utilizado habitualmente en minería. Esto es llamativo porque, como digo, en la primera inspección canina no se encontró nada. Luego incluso se nos intentó hacer creer que los perros estaban resfriados. Los agentes de la patrulla canina declararon en el juicio que era imposible que eso estuviera ahí y que no se percataran. Nos vamos ahora a las 9:30 de la noche. La agencia Reuters informa de que han recibido un comunicado en el medio árabe londinense Al-Quds Al-Arabi por parte de un supuesto grupo terrorista llamado Abu Hafs al-Masri, que no se le da demasiada credibilidad, puesto que habían reivindicado anteriormente incluso un apagón de Nueva York y catástrofes naturales, de manera que interesa para la versión que querían arrojar ciertos medios, pero que, como digo, no se le otorgó demasiada credibilidad, ¿no? El 11 de marzo terminó con la autopsia de los fallecidos. Carmen Baladía, la jefa del Instituto Anatómico Forense de Madrid, realizó, ella y todo su equipo, un trabajo extraordinario. Según los informes forenses, no se detectaron heridas por metralla, y esto es importante porque volvemos a la comisaría del Puente de Vallecas. En esa misma madrugada, en la madrugada del 11 al 12, se encuentra una mochila que alberga más de 10 kilos de explosivo con clavos y restos de metralla. Esto es del todo llamativo, puesto que, como decimos, las autopsias han arrojado indicios completamente en el sentido contrario. Esta mochila tiene un iniciador, un teléfono móvil, que en su interior pues tiene una tarjeta SIM. Cuando los agentes policiales que se están encargando de hacer el inventario, un inventario que por lo demás es bastante caótico, se divide en 2 habitaciones y no se clasifican los efectos que llegan de la estación del Pozo, porque recordemos que estos son concretamente del foco de la estación del Pozo. No se precintaron las bolsas de basura, no se numeraron y llegaron sin clasificar a la comisaría, y por lo tanto se estaba haciendo un inventario un poco de bilibirloque, ¿no? Entonces nos encontramos con la siguiente situación. Aparece una bomba que a priori ha recorrido medio Madrid y se decide, se llama a los especialistas de desactivación de explosivos del grupo TEDx para que procedan a detonarla controladamente o bien a desactivarla. Lo llamativo de esto es que hay un parque justo al lado de la comisaría de Puente de Vallecas donde se podría haber hecho esta desconexión del explosivo, del teléfono móvil adosado al explosivo. Se dijo que no, por la posibilidad de que reventaran varias ventanas. Luego estaba la posibilidad del estadio de fútbol del Rayo Vallecano, que se podría haber hecho allí, más cercano también, menos riesgo por tener que trasladarlo en una menor distancia, y se decide llevarlo al Parque Azorín, que estaba bastante más lejos, a varios metros más alejado, y que tenía una gran cantidad de arboleda
que impedía un poco, pues digamos, la visión periférica de lo que estaba ocurriendo allí. Es llamativo en este punto el testimonio que da en fase de juicio oral un agente de la Brigada de Policía Científica que se traslada allí con su cámara fotográfica, puesto que ellos no solo ya con fines de investigación, sino también con fines académicos, fotografiaban el explosivo antes y después de la desactivación, y al momento de que llegan, el operador número 1 de los TEDx, que se va a encargar de esa desactivación, les pide que por favor le entreguen la cámara, que él se va a encargar de hacer las fotografías, que es el especialista. Ellos no ponen ninguna pega, así lo hacen. Ellos ven, este agente de policía científica ve cómo esas fotografías se realizan, y el operador número 1, una vez que termina de desconectar el teléfono de la carga explosiva, le devuelve la cámara. Pero con esto que llega el comisario general de Seguridad Ciudadana, el señor Cuadro Jaén, y les exige que les dé el carrete. Dado que se trataba de una orden de una persona de rango superior, y que además circunstancialmente la máquina de revelación de fotos de la Brigada Provincial de Policía Científica se encontraba averiada, la de la provincial, no de la central, porque la Brigada Central de Policía Científica tenía una máquina de revelado de fotos magnífica y perfectamente operativa, pues en cualquier caso ellos creen que va a ser mucho más rápido el revelado que pueda gestionar el comisario general de Seguridad Ciudadana, y le entregan el carrete. Nunca más volvieron a saber de ese carrete, ni nunca se han visto esas fotos. Lo llamativo es que sí que existe una foto de esta mochila que de forma irónica se le ha llamado bolchila, porque lo que ellos vieron en el Parque Azorín era una bolsa de color azul claro, y nunca vieron una bolsa, ¿no? Una bolsa de deportes que contuviera esta bolsa de basura. Pero sí que apareció en el medio ABC News una fotografía de esa mochila en la comisaría de Vallecas antes de proceder a todo este proceso de desactivación. Esto es llamativo, ¿no? Unos periodistas extranjeros tienen acceso a esa mochila antes de que incluso lo vean los especialistas, y el personal de policía científica no tiene acceso luego a esas fotografías, con lo cual es llamativo, ¿no? La noche del 11 al 12, además de darse este hecho, la cadena SER fue un no parar a la hora de verter informaciones contrastadas, supuestamente contrastadas con fuentes de lucha antiterrorista, y hablan de posibles suicidas en los trenes, que iban rasurados con varias capas de ropa interior, y esto arroja sospechas, ¿no? Porque efectivamente esto luego se ha desmentido y no era... se decidió consultar a forenses israelíes también, porque eran especialistas en este tipo de casos, y efectivamente luego se demostró, como bien hizo Carmen Baladía, precisamente la autopsia habían terminado ese mismo día, que no existieron suicidas en los trenes, ¿no? Esto es un punto importante. El día 12 también continuó con manifestaciones en honor a las víctimas por todas las capitales españolas, bajo el lema "con las víctimas, con la Constitución", y por la derrota no quiero decir la palabra, pero de los crímenes de este tipo, ¿no? Y a los primeros convenía, al PP le convenía la versión de ETA, y por eso habían estado tanto tiempo así, y el PSOE todo lo contrario. La tesis islamista era mucho más convincente por el contexto histórico en el que nos encontrábamos, de la famosa foto de las Azores, del presidente de Portugal, del presidente del Reino Unido, y el presidente de Estados Unidos y el de España, Tony Blair, Bush, Aznar, y la intervención en Irak, ¿no? Entonces esto evidentemente querían que resultara un golpe político. Las encuestas daban bastante por encima al PP. Parece ser que había una encuesta del lunes 8 donde la cosa estaba un poquito más ajustada, pero desde luego el contexto histórico ayudaba a la narrativa que quería imponer el PSOE en aquellos días. Y pasamos al día 13 de marzo. El sábado 13 de marzo, la jornada de reflexión, se produjeron las primeras detenciones. Se detuvo con motivo del teléfono hallado en la bolsa de Vallecas, una prueba, como decimos, periférica. Se detecta que el teléfono móvil y la tarjeta han sido primero separados en bazar de comisos top, regentado por dos hindúes, Suresh Kumar y Vinay Kohli, y vendidos a su vez al locutorio Siglo Nuevo de Lavapiés, que estaba regentado
por Mohamed Chawi, Mohamed Bakali y Jamal Zougan. Estos 5, los 2 hindúes y los 3 marroquíes, son las primeras detenciones que se producen a raíz del suceso. Posteriormente veremos que solamente llega a la fase de juicio oral Jamal Zougan. Los 2 hindúes y Mohamed Bakali y Mohamed Chawi son completamente exonerados de responsabilidad jurídica en la fase de instrucción. Llamativo, ¿no? Porque veremos el caso de Jamal Zougan. El caso de Jamal Zougan constituye sin ninguna duda un nuevo caso Dreyfus, prácticamente un caso Dreyfus español, ¿no? Porque veremos los detalles de su condena. Él se le condena por vender tarjetas en su locutorio, es decir, a lo que se dedicaba era a la venta de tarjetas SIM. Es como si, por ejemplo, se condenara, o siguiendo esa lógica, se condenara a los que vendieron las mochilas, ¿no? Yo creo que no tenía mucho sentido. Veremos los detalles de Jamal Zougan. Se le condena también por 2 testimonios bastante dudosos. En realidad fueron 4 testimonios. Uno, el testigo R10, ni siquiera se presentó a la fase de juicio oral. El testigo A27 declaró que iba prácticamente como durmiendo, contradijo sus primeras declaraciones que hizo en la fase de instrucción y después en la fase de juicio oral nos dice que estaba en el piso de arriba en lugar de en la planta principal del tren, con lo cual son contradicciones ahí bastante que llaman poderosamente la atención. Y luego hay 2 testigos, la C65 y J70, que son 2 mujeres rumanas que coinciden bastante en sus versiones. Eran amigas, habían sido, si no me equivoco, 2 veces rechazadas en su condición de víctimas, aunque efectivamente parece que iban en el tren de Santa Eugenia, y reconocieron a Jamal Zougan, si bien prestan declaración en 2005, cuando ya la foto de Jamal Zougan había pasado por todos los periódicos y podía inducirles, digamos, a ese testimonio, ¿no? Reconocer a una persona que lleva saliendo en los periódicos tanto tiempo, desde luego no es como para plantear preguntas, ¿no? Estas mujeres, en su condición de víctimas, recibieron después la nacionalidad española y una compensación de 50.000 euros que invirtieron en comprarse una casa en su país natal, en Rumanía. Los testimonios son contradictorios no solo entre sí, sino entre ellos, porque la Fiscalía tuvo que hacer cabriolas y volteretas jurídicas para intentar explicar que es que Jamal Zougan iba vestido de diferente manera y estaba en diferentes trenes al mismo tiempo, porque en realidad se había montado en un tren, se había bajado, se había cambiado de ropa y se había subido al siguiente tren de Santa Eugenia y había colocado las mochilas. Evidentemente esto es bastante inconsistente. Fueron los 4 testimonios que más convenían a Fiscalía. Indudablemente pues tuvieron como consecuencia que a Jamal Zougan se lo condenara a 42.294 años de cárcel por las 192 víctimas, los 1.854 homicidios terroristas en grado de tentativa y otras serie de condenas, ¿no? Entonces nos vemos en la situación de que a Jamal Zougan efectivamente se le condena porque se lo ve en los trenes por parte de 4 personas, que son los que más encajan con la versión de Fiscalía, y por la venta de las tarjetas móviles que supuestamente sirvieron de iniciadores de las mortíferas cargas. No se encontró huellas, ni ADN, ni hay imágenes de cámaras que muestren que efectivamente él estaba presente allí. Él declara que la noche anterior había estado en el gimnasio y parece que así lo corroboran compañeros del gimnasio hasta las 12:30 de la noche. Mucho tuvo que madrugar y no parecía muy preocupado ni muy perturbado por tener que perpetrar al día siguiente esa atrocidad. Entonces, Jamal Zougan podemos llegar a pensar que fue un chivo expiatorio bastante conveniente en ese punto. Por la tarde, el mismo día 13, se encuentra un vídeo de reivindicación en una papelera cercana a la M30. ¿Cómo se encuentra este vídeo de reivindicación? Es muy curioso. Se recibe una llamada en la centralita de Telemadrid, la atiende una chica que, alarmada, avisa a su jefa de comunicación. Esta jefa de comunicación parece ser, tiene un padre que es policía, que vive cerca de la mezquita de la M30, y le pide que por favor
se acerque. Al mismo tiempo llaman al 091 para que se acerquen los operativos pertinentes. Este agente de policía se ve que estaba en segunda actividad. No sé exactamente qué significa estar en segunda actividad, pero desde luego parece que la implicancia que tuvo estar en segunda actividad es que este señor por su cuenta se acercó a la papelera, encontró el vídeo de reivindicación sin seguir los protocolos de seguridad, llenando todo de sus huellas, de forma absolutamente improcedente, ¿no? De hecho, los propios miembros policiales le abroncaron, el juez de instrucción le abroncó, y es llamativo, ¿no? Este vídeo de reivindicación aparecen tres sujetos vestidos con un niqab, que es como, no es un burka, es diferente, pero es un atuendo femenino. Aparecen con los tres sujetos con sus respectivos fusiles de asalto y con una bandera verde pegada con fixo en la pared trasera, ¿no? Detrás de ellos. Posteriormente, familiares se adjudicó o se dijo que estas tres personas eran Yamal Ahmidan, Alekem Alamari y, si no me equivoco, Rifat Anwar, o alguno de los hermanos Oulat Akhtar. Luego entraremos un poco en analizar las distintas células que se bifurcan en esta trama, o que parece que participaron en esta trama según la versión oficial, pero los mismos familiares desmienten que esas voces sean de estas personas. Entonces, bien es cierto que un familiar puede encubrir a su otro familiar, pero considerando que fallecieron en una explosión en el piso de Leganés, que después veremos la subtrama de Leganés, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Podrían haberlo admitido. En cualquier caso, vemos cómo el día 13 también se desarrolla a nivel político de una forma muy curiosa, porque se difunde un mensaje a través de los dispositivos móviles de los ciudadanos. Se viraliza por primera vez, este es un fenómeno que aparece por primera vez en España, probablemente esta fue la primera ocasión en la que se convocan diversas manifestaciones a las puertas de la sede del Partido Popular. Esto no se sabe quién lo alentó, pero probablemente saliera de dentro del Partido Socialista o alguien que tuviera esos intereses, ¿no? El caso es que hubo manifestaciones en la sede del PP, el ambiente estaba muy caldeado, la unidad en España había durado menos de 24 horas, incluso el día anterior en la manifestación de Barcelona, en Rodrigo Rato y otros miembros del Partido Popular habían salido abucheados, habían incluso intentado agredirlos, y Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno, se ve obligado a salir a condenar estas manifestaciones ilegales en la jornada de reflexión, diciendo que era del todo intolerable que esto se estuviera produciendo un día antes de las elecciones generales, ¿no? El Partido Socialista, muy hábil, responde a esta comparecencia de Rajoy por medio de Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba dice que los españoles merecen un gobierno que le diga la verdad, como si es que acaso algún gobierno dijera en alguna ocasión la verdad, ¿no? Llamativo esto también. Como última promesa electoral, él dijo que cuando el Partido Socialista llegara al gobierno iban a saber la verdad, iba a salir a la luz. Vemos la verdad que nos han mostrado durante estos 20 años, ¿no? El día 14 de marzo se producen las elecciones generales. Las encuestas, como digo, previas al atentado, señalaban una horquilla de entre 168 y 173 escaños para el PP y entre 138 y 144 escaños para el PSOE, pero finalmente, tras este trágico acontecimiento, las elecciones se saldan con un Zapatero victorioso que se alza con 164 diputados, sin conseguir mayoría absoluta, pero acercándose, y 148 del Partido Popular, ¿no? Bien, resumen de todo esto. Vamos ahora un poco a lo que es la investigación del caso. Por resumirlo someramente, las diferentes unidades y cuerpos encargados de llevar a cabo la investigación en la fase de instrucción, dirigida por el señor Juan del Olmo, por el juez Juan del Olmo, parten todas del Ministerio del Interior. Por un lado está la Dirección General de la Policía. El director general de la Policía es Agustín Díaz de Mera.
Esto se puede subdividir. Yo te diría que es un árbol boscoso de millones de ramificaciones y de unidades que no me extraña que hayan tenido esa falta de comunicación entre ellas. Por resumirlo someramente, Dirección Adjunta Operativa, el DAO, en aquel momento el que coordinaba todas las unidades era el subdirector general operativo, que era Pedro Díaz Pintado. Pedro Díaz Pintado da una primera información a CEBES de que el explosivo encontrado en los trenes era titadín con cordón detonante. Esta información parece que se la brindó Santiago Cuadro Jaén telefónicamente mientras estaban reunidos en el gabinete de crisis, y fue lo que llevó, o eso decía las fuentes cercanas al Partido Popular, a la confusión en el tipo de explosivo. Titadín, para que nos pongamos en contexto, era el explosivo que normalmente utilizaba ETA, y fue un poco lo que sostuvo la versión de que la autoría podía ser etarra, ¿no? Por otro lado, tenemos el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, dirigida por Gabriel Fuentes, que era, digamos, subdirector general del gabinete, y la Dirección Adjunta Operativa de Díaz Pintado se dividía, entre otras muchas, en la Comisaría General de Policía Judicial, en la Comisaría General de Información, presidida por el comisario Jesús de la Morena, y el comisario general de Seguridad Ciudadana, que era Santiago Cuadro Jaén. De la Comisaría General de la Policía Judicial pues podemos encontrar la UDICO, que es la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, y la UCO, que es de la Guardia Civil, que aunque la Guardia Civil es un cuerpo esencialmente militar, cuando se ocupa de labores investigativas, responden ante la Policía Judicial del Ministerio del Interior, si no me equivoco. De la Comisaría General de Información de Jesús de la Morena están adscritos la UCI, que es la Unidad Central de Información Interior. Normalmente todo esto son policías secretas de la Policía Nacional. La Policía Nacional en España se encarga de lo que son las investigaciones y los casos que se producen en capitales de provincia. La Guardia Civil, sin embargo, está más destinada a lo que son pueblos y regiones más apartadas. La UCI estaba centrado en ETA, y luego por otro lado tenemos la UCIE, que es la Unidad Central de Información Exterior, que esta es la importante porque estaba centrada en yihadismo y estaba presidida por Mariano Rayón, y habrá otra serie de personajes que nos interesarán, como por ejemplo Rafael Gómez Menor. Irán saliendo. De la Comisaría General de Información también depende TEDAX. El comisario jefe era Jesús Sánchez Manzano, el que hizo acopio de todas las pruebas del 11M. Y la UCAO, de Enrique García Castaño, alias El Gordo, muy amigo del comisario Villarejo y del juez Baltasar Garzón, y un personaje desde luego controvertido. Luego, por otro lado, así someramente, del Ministerio de Justicia dependen Comisaría General de Policía Científica, y del Ministerio de Defensa dependía en su momento el CNI. Lo que ocurre que durante el gobierno de Mariano Rajoy pasó a depender de la vicepresidencia del gobierno, ya que Soraya Sáez de Santamaría no se llevaba muy bien, que digamos, con María Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa, y no quería que el CNI recayera en María Dolores de Cospedal, y pasó a manos de la vicepresidencia, ¿no? Bueno, vayamos con los puntos más controvertidos de todo esto. Sin orden judicial aparente, parece ser que esto fue orden de un mando policial a un directivo de Renfe, se ordena la retirada y la destrucción, el desguace de los trenes, de los vagones donde se han producido las explosiones. Es decir, se hace desaparecer la escena del crimen. Ángel Olaiz, ingeniero jefe de Renfe, dijo que no habían recibido directamente orden judicial del juez de instrucción Juan del Olmo, pero que tampoco se lo habían prohibido. Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal es bien clara en este punto, y debe haber una autorización expresa del juez de instrucción para proceder a este tipo de cosas, ¿no? De hecho, tenemos el caso del tren del Albia, que descarriló en Galicia en el año 2013, si no me equivoco, y pasó en dependencias judiciales para posteriores pruebas periciales más de 7 años para esclarecer lo que había ocurrido y las razones por las que se produjo ese descarrilamiento, ¿no? Aquí en el 11 de marzo no ocurrió, y es especialmente preocupante. No sé si es un cúmulo de casualidades,
pero desde luego fue lo que ocurrió, ¿no? Vamos a contrastar aquí la versión oficial con la verdad jurídica, o más bien distingamos la versión mediática de la verdad jurídica. Básicamente se detuvieron a 116 personas, el grueso de ellas se detuvieron mientras estaba teniendo lugar la comisión de investigación en el Congreso por el 11M, abierta entre el noviembre y diciembre de 2004, si no me equivoco, y de ellas solo 29, 9 de ellas españolas, fueron a juicio y por lo tanto fueron procesadas y llevadas a juicio oral. 28 terminaron el juicio, ya que la Fiscalía y las acusaciones retiraron todos los cargos contra uno de los hermanos Mousatem. Luego, como digo, entraremos en las distintas tramas poco a poco. De los 28, 7 fueron absueltos, por consiguiente hubo 21 condenados en primera instancia. 5 de esos 21 fueron puestos en libertad al acabar el juicio en la Audiencia Nacional y al haber cumplido ya la pena de prisión impuesta por el tribunal, puesto que ingresaron en prisión en 2004 y el juicio terminó en 2007. Y tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las 21 condenas quedaron reducidas a 18. 4 de ellos fueron españoles. Sin embargo, solo 3 personas fueron condenadas por las muertes del 11M. Yamal Zougan, que ya hemos analizado un poquito su caso, José Emilio Suárez Trasorras y Othman El Nawi. Bien, vamos a hablar un poquito de la trama asturiana, porque de la supuesta célula de Lavapiés, de los 5 detenidos en la jornada de reflexión, ya vimos que 4 fueron absueltos y ni siquiera fueron procesados, y solamente Yamal Zougan, que como digo, aunque es cierto que estuvo investigado por el juez Baltasar Garzón en la Operación Dátil de 2001, donde se desarticuló la supuesta banda de Abu Dagda, que parece que tuvieron cierta relación con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. En realidad Abu Dagda salió después, solamente se le pudo condenar por pertenencia a grupo terrorista en grado de dirigente y salió en 2014 de la cárcel, si no me equivoco. Por lo tanto, tampoco es que se lo vinculara especialmente con el 11S, para que nos entendamos. Y vayamos con la trama asturiana. Se nos dice que en la mochila desactivada en el Parque Azorín, la mochila número 13, apareció un explosivo que era gomado seco propio de la minería, al igual que en los restos de plásticos encontrados en la Renault Kangoo. Todo esto lleva a las investigaciones a preguntar a Maxam, la antigua Unión Española de Explosivos, dónde se distribuía este explosivo. Dijeron que en Asturias, concretamente ofrecieron un listado de empresas, fueron llamando una por una y fueron a parar a Caulines de Melillés, lo que se ha llamado a conocer Mina Conchita, una empresa que explotaba mina conchita. Supuestamente el líder de esta trama era José Emilio Suárez Trasorras, que fue detenido el 18 de marzo de 2004, pero veremos que José Emilio Suárez Trasorras, yo recomiendo ver toda su declaración en el juicio íntegra, no tiene desperdicio. Él era colaborador policial de la Brigada de Estupefacientes, del comisario jefe de la Brigada de Estupefacientes de Avilés, allí en Asturias, Miguel Rodríguez, alias Manolón, y es llamativo porque en España está permitido, es legal, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado induzcan al delito, es decir, pueden poner en circulación explosivos para ver quién los compra. Pues Suárez Trasorras, que había estado en la cárcel en 2001 por participar en una operación supuestamente también de tráfico de explosivos y de drogas, una operación que se vino a llamar Operación People, entró en la cárcel y estuvo dispuesto a colaborar con la policía desde ese entonces a cambio de su libertad y la libertad de su cuñado, Antonio Toro. Antonio Toro forma parte también de la trama asturiana, aunque él salió absuelto, llamativamente. Creo que luego el juez Gómez Bermúdez lo que ha dicho es que no supo o se olvidó de que tenía un traficante de explosivos ahí y entre tanto lío pues se olvidó de condenarlo, ¿no? Bueno, tenemos a José Emilio Suárez Trasorras, detenido el 18 de marzo, fue detenido como cooperador necesario a algo menos de la condena de Zougan, porque si acudimos al artículo 28 del Código Penal, los cooperadores necesarios son condenados en el mismo rango de autores.
si bien él tuvo la atenuante, José Emilio Suárez Trasorras, de discapacidad física, puesto que tenía diagnosticado una enfermedad de un cuadro de esquizofrenia, por lo cual también había estado jubilado. Él había trabajado en Mina Conchita anteriormente y por eso conocía la mina. Y en definitiva, la trama asturiana se compone del supuesto líder, José Emilio Suárez Trasorras, su cuñado Antonio Toro, su mujer Carmen Toro, aunque que es la hermana de Antonio y la exmujer de Suárez Trasorras, salió también a suelta, ya que estos dos últimos se encargaron de eximirle de responsabilidad con sus declaraciones en el juicio. Y luego tenemos a Raúl González Peláez, alias El Rulo, y Emilio Llano Álvarez, ambos trabajadores de Mina Conchita, que se les acusó de sustraer los explosivos y suministrárselos a Trasorras. Fiscalía pidió para ellos 8 años de cárcel por tráfico de explosivos, ¿no? El Rulo fue condenado a 5, pero Emilio Llano salió absuelto. Iván Granados Peña, por su parte, fue uno de los jóvenes que Trasorras utilizaba supuestamente para transportar por medio de autobuses de línea los explosivos hasta Madrid, y no se pudo demostrar que hiciera ningún viaje con explosivos, por lo tanto este chico salió absuelto. Sí que hubo 2 jóvenes más, Iván Reis Palicio y Sergio Álvarez Sánchez, que en el caso de estos dos sí que se pudo probar que hicieron al menos 2 viajes con explosivos y negaron en todo momento saber lo que estaban llevando a Madrid. Ellos decían que llevaban, en todo caso, hachís, o creo que dijeron DVDs de caza. Decían que había un error ahí, que no sabían lo que estaban llevando, ¿no? Fueron condenados a 3 años de prisión y salieron después del juicio oral por haber cumplido ya la pena. Javier González Díaz, alias El Dinamita, fue acusado de haber acompañado a Trasorras a Mina Conchita para sacar parte de los explosivos, porque consideremos que la versión oficial lo que nos dice, y esto viene acreditado por medio de la sentencia, aquí la versión mediática y la verdad jurídica coinciden. Se sustraen 150 kilos de explosivos de Mina Conchita, y a través primero de varios viajes de autobús y luego otro viaje que hace Yamal Ahmidán, el supuesto líder radical de la célula de Madrid, líder logístico al menos y líder operativo, se trasladó hasta Asturias para trasladar el resto de explosivos en una furgoneta, haciendo él de coche lanzadera, que por cierto la Guardia Civil lo paró, lo multó, pero bueno, ese también es el trabajo de un coche lanzadera, ¿no? Siguieron camino, coincidió que además fueron por el Puerto del Escudo en uno de los días que mayor temporal de nieve hizo. No sé si es que eligieron ese día por algo en concreto, pero ese viaje parece que está muy bien documentado, pero tiene muchas lagunas. A la altura de Burgos solicita Yamal Ahmidán a Othman El Nawi, que fue el otro de los condenados por la muerte del 11M a 42.292 años de prisión, que por favor le ayude y venga con otro coche a ayudar a transportar estos explosivos hasta la casa de Morata de Tajuña, un cortijo que tenía el chino Yamal Ahmidán, alias el chino, en el pueblo de Morata de Tajuña. En este pueblo supuestamente se montaron las bombas, y supuestamente Othman El Nawi, que fue también condenado no por poner bombas en los trenes, pero sí por cooperador necesario, supuestamente hizo unas obras de albañilería ahí en Morata de Tajuña para ocultar los explosivos. Sí ha quedado acreditado que él viajó hasta Burgos, que ayudó a trasladar los explosivos, y parece que se encontró ADN suyo en estas zanjas que abrió en Morata de Tajuña para esconder los explosivos ahí, ¿no? Tenemos a un intermediario entre la supuesta célula radical de Madrid y la trama asturiana. Este intermediario es Rafa Zugier, otro confidente policial, un confidente en este caso de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se encarga precisamente del crimen organizado. Rafa Zugier era un habitual de la noche madrileña, regentaba clubes de alterne, era adicto al perico, era cocainómano, y él mismo declaró en el juicio que a él se lo veía en los puticlubs y no en las mezquitas. Bueno, este chico, este marroquí, supuestamente hizo de intermediario, pero llevaba informando de la célula del chino, de Yamal Ahmidán, durante todo 2003. Es lo curioso. Y también alertó del tráfico de explosivos que estaban llevando a cabo los asturianos. Hay otra cosa llamativa. La casa de Morata de Tajuña, Suárez Trasorras, poco después de los atentados,
informó a su controlador Manolón de la existencia de esta casa de Morata de Tajuña. No solo eso, sino que un inspector de la UCIE, el señor Parrilla, y un agente del CNI, que luego fue a declarar al juicio, pero solamente como testigo protegido, evidentemente como miembro del CNI que era, pero solamente en lo que transcurrieron, en los hechos que transcurrieron del 16 y 17 de marzo, un poquito después de los atentados, fueron a visitar a Trasorras a Asturias y lo hicieron ir a Madrid para ayudarle a localizar esta casa de Morata de Tajuña. Trasorras en aquel momento creía que lo iban a proteger, que él iba a ser testigo protegido y que no iba a haber ningún problema. Los intentó llevar hasta allí, no localizaron la casa en un primer momento, pero creo que no es tan difícil que cuando tienen los teléfonos pinchados de Yamal Agmidán desde 2003, porque precisamente el viaje que se hace en febrero de 2004 para traer los explosivos desde Asturias, esas llamadas constan en los repetidores de la antena y por eso se condena a Othman el Nawi. De manera que el chino estaba controlado por los miembros de la UCO y de la UCIE, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, y es a Rafa Zugier, que fue acusado de intermediar en el tráfico de explosivos y por el cual, y por colaboración con banda terrorista, pero solamente se le condenó a 10 años de prisión por el tráfico de explosivos. Cuando cumplió pena, salió en 2014 de la cárcel, sin pisar suelo español lo devolvieron para Marruecos. Conclusión que sacó Rafa Zugier de todo esto es que colaborar con la policía no sale rentable. Su controlador de la UCO, un tal Víctor, tenía información de primera mano de dónde vivía el chino, tenía información después la UCIE y el CNI de dónde estaba la casa de Morata de Tajuña y no actuaron. Entonces, todo esto es llamativo, ¿no? Tenemos todo esto, para que nos entendamos, conecta con la trama de Virgen del Coro. Virgen del Coro es una calle donde había un local donde supuestamente se reunían personas radicales como Othman el Nawi. Precisamente parece ser que Othman el Nawi, junto con Abdelilah el Fadwal y Rachid Aklif, son los que mejor conectan esta trama del local de Virgen del Coro con Yamal Agmidán. Yamal Agmidán también tiene... se le consideraba el líder logístico y operativo de la banda, pero tampoco cumple con el perfil de un radical extremista religioso, puesto que este señor también era adicto a sustancias estupefacientes, se dedicaba al tráfico de ellas, estaba casado con una española y llevaba una vida completamente occidental, le gustaban los coches de lujo, la buena ropa, y apenas aparecía por la mezquita. Lo curioso de Yamal Agmidán es que estuvo cumpliendo condena en Marruecos por homicidio y no cumplió la condena que le tocaba, salió al año y parece ser que a su vuelta a España se nos quiere hacer creer que volvió radicalizado. Lo primero que hay que ver es por qué salió de la cárcel este señor. Entonces, la célula que supuestamente puso las bombas en los trenes lo componen Yamal Agmidán como líder logístico y operativo, Alequem Alamari, que Alequem Alamari hay informaciones de que trabajaba también para el CNI y además tenía un controlador que se llamaba Sabuan Sabah. Tenemos al tunecino, alias el tunecino, su nombre era Serhan Abdelmajid El Faket. Este señor era el líder espiritual supuestamente de la célula. Y luego tenemos a los hermanos Rashid y Mohamed Oulat Akcha, Abdenabi Kounja y Rifat Anwar. Estos son los 7 que la sentencia considera autores materiales, claro. Luego veremos que el 3 de abril de 2004 perecen en una explosión en un piso de Leganés, que ese episodio pasaremos a analizarlo ahora. Pero con la versión oficial nos dice que estas personas supuestamente colocaron las bombas en los trenes por medio de los explosivos que les facilitó la trama asturiana. Supuestamente el tunecino era el líder espiritual y quien los radicalizaba en este local que habíamos comentado de Virgen del Coro. Supuestamente les ponía vídeos radicales de ejecuciones, etcétera, y la única prueba que hay realmente son las sombras que había y que la policía podía ver a través de las ventanas. Eso era un local regentado y propiedad de otro supuestamente miembro de la trama de Virgen del Coro,
que se llamaba Muhammad Al-Malad Abbas, era el propietario de este local y alquilaba las habitaciones a diferentes personas. Entonces, la trama de Virgen del Coro, como digo, la formaban Othman el Nawi, Hassan el Haski, que fue condenado a 15 años de prisión por pertenencia a banda terrorista en grado de dirigente, sin que el tribunal pudiera demostrar su vinculación y participación en los atentados, Abdelilah el Fadwal y Rachita Glif, que tenían relación, como digo, con el chino, y que los vinculan junto con Othman el Nawi a esta célula del local de Virgen del Coro, pues aparecieron en varios escenarios de la trama estas dos personas, Abdelilah el Fadwal y Rachita Glif, y regentaban la mezquita cercana a Virgen del Coro. Fueron condenados a 18 y 9 años de prisión respectivamente por pertenencia a banda terrorista y tráfico de explosivos, pero tampoco se les pudo colocar como autores de los directos de los atentados. Abdelilah el Fadwal, precisamente el Tribunal Supremo lo acabaría absolviendo. Hamid Ahmidan, que era primo del chino, de Yamal, fue condenado por pertenencia a banda terrorista y tráfico de hachís a 23 años de prisión, pero tampoco se logró vincularlo directamente con los atentados, ¿no? Luego pasamos a Nasreddin Mousba y Mahmoud Slimane Ayun. Estos dos fueron condenados a 3 años de prisión por falsedad de documento público y salieron al término del juicio oral. Tenemos después a Basel Galyum, Fawad el Moravid, Mohammad Al-Malad Abbas, el regente del local de Virgen del Coro, Saed el Harrak, Mohamed Bouharrat, Youssef Belhat y Larbi Ben Selam. Todos ellos fueron condenados a 12 años de prisión por pertenencia a banda terrorista, pero tampoco se les pudo vincular directamente con la autoría de los atentados. Es decir, la versión mediática nos dice que todos estos radicales fueron los que hicieron esa atrocidad y en realidad no se les pudo vincular nunca. El tribunal no pudo demostrar su vinculación directa con los atentados. Luego tenemos el caso de los hermanos Mohamed y Ibrahim Mousaten, que fueron absueltos, ¿no? Y luego está el caso también de Mohammad Al-Malad Abbas, como digo, el regente del local de Virgen del Coro, que fue absuelto por el Tribunal Supremo después, posteriormente. Un dato que no podemos saltar por alto es que todas estas personas habían estado en mayor o menor medida ya en el punto de mira de las autoridades. Muchas de ellas habían estado en principio vinculadas en el año 2001 a la Operación Dátil y se les llevaba haciendo seguimiento desde entonces. En el caso del tunecino es más grave. El tunecino había estado vigilado y con los teléfonos pinchados desde el año 2003, todo el año 2003, y lo grave de este asunto es que las escuchas cesaron una semana antes del 11 de marzo de 2004, es decir, el 4 de marzo se dejó de traducir las conversaciones telefónicas de Serhan Abdelmajid El Faqet, alias el tunecino, el líder espiritual de esta célula. Esto es muy grave. Pero más grave aún es que por declaraciones del confidente Cartagena, que era el imán de la mezquita de Villaverde y que estaba infiltrado en este grupo, se nos dice que el tunecino era colaborador de la UCIE. Entonces, para ponernos en situación, Cartagena, las declaraciones que hace en juicio oral siempre bajo su testimonio, en principio un testigo está obligado a decir la verdad, porque un acusado puede mentir, o no es que tenga derecho a mentir, sino que no tiene consecuencias jurídicas el que bajo la extensión de su derecho de defensa pueda mentir en sede judicial. Un testigo sí está obligado a decir la verdad, so pena incluso de cárcel e inhabilitación. Por consiguiente, Cartagena, el imán de la mezquita de Villaverde y que venía colaborando con la UCIE hacía largo tiempo, nos indica que estuvo no solo haciéndole un seguimiento por indicación de la UCIE a Yamal Zugán, el del locutorio, el de las tarjetas, sino que además acudía a reuniones en Virgen del Coro donde el tunecino pedía mártires, pero él va más allá. Él declara que mientras estaba comiendo un bocadillo, vio en una famosa calle de Madrid al tunecino y a otro, que es quizás de las personas más enigmáticas de todo el caso del 11M, Said Berraj, juntos en una moto, dirigiéndose y cruzando esa calle, ¿no? Los vio en una rotonda y decidió entonces dejar el bocadillo y seguirlos, porque le pareció muy extraño aquello. Los siguió y luego los vio reunidos con los agentes de la UCIE, que eran sus contactos allí dentro. Es decir, el imán de la mezquita de Villaverde entró con el casco puesto en la cafetería y vio reunido al tunecino y a Said Berraj con agentes de la UCIE, con sus controladores precisamente. ¿Era colaborador el tunecino de la UCIE? Pues no lo sabemos. Bajo el testimonio de Cartagena parece ser que no es descartable. Y ahora, por seguir hablando de la UCIE, tenemos el caso
del que al principio estaba introduciendo el que fuera guardaespaldas y escolta de Baltasar Garzón, el señor Ayman Mausili Kalaji. Es miembro de Al-Fatah, ingeniero de telecomunicaciones, de origen sirio, pero de nacionalidad española, que entró en el año 89 en la escala básica de la Policía Nacional y que en poco tiempo pasó a la élite, a la UCIE, a la Unidad de Información. Bien, este señor trabajó para la UCIE hasta el año 92, pero también parece que en el 93 hizo algún trabajo y él declaró en el juicio que tenía formación militar en Siria y había hecho un curso militar también en Rusia. Bien, este señor tenía una empresa llamada Test Ayman SL, que según la sentencia del juez Gómez Bermúdez, del tribunal presidido por Gómez Bermúdez, fue la encargada de liberar al menos 9 de los 12 móviles que estallaron en los trenes. Es decir, no pasemos por alto su pertenencia, además su pertenencia a la UCIE, que estuvo trabajando para la UCIE, para varios otros servicios secretos. No pasemos por alto, este probablemente sería un agente doble incluso de Marruecos, pero no pasemos por alto que había incluso informes internos de la UCIE que lo tachaban como de un perfil radical islámico. Había incluso participado en una operación para encarcelar a un famoso traficante de armas de origen sirio en Marbella, Monser El Kassar. De hecho, en el juicio le preguntan que si lo conocía y él dijo que sí, que por relaciones policiales había tenido relación con él, ¿no? Entonces es curioso cómo este señor liberó los móviles. Liberar un móvil, para que nos entendamos, es que no se le puede hacer el seguimiento por medio de los repetidores de la antena, puesto que no pertenece a ninguna compañía telefónica, ¿no? Esto es fundamental para saber el recorrido que hicieron los móviles antes de llegar a donde llegaron. Entonces, por consiguiente, Mausili Kalaji, no solo su pareja fue la primera en llegar, según información de Libertad Digital, a la furgoneta Renault Kangoo, sino que además su hermana trabajaba como traductora en la UCIE, en la propia UCIE. El comisario Villarejo, que yo creo que es tan ingenuo creerse todo lo que diga Villarejo como no creerse nada, pero cuenta una historia que es muy made in Spain. Cuenta que ese seguimiento y esas traducciones que se hacían del tunecino cesaron una semana antes de los atentados, no por falta de presupuesto, que podría haberlo sido, sino por un lío de falda. No sé si ese lío de falda incluía a la hermana de Kalaji, pero desde luego la hermana de Kalaji era una de esas traductoras al árabe. Entonces, pues tenemos esas conexiones, ¿no? El caso de Kalaji es tremendamente llamativo. Es otra de las declaraciones que hay que verse íntegramente en el juicio oral. Otro de los puntos negros del 11M podemos encontrarlo en qué fue lo que explotó realmente en los trenes, porque es un detalle determinante que hizo cambiar a un gobierno. Las versiones mediáticas del grupo Prisa y del Mundo, Libertad Digital, etcétera, se tiraban los trastos a la cabeza con que si era Titadín era ETA y si era Gomado Seco había sido la trama asturiana, facilitándoselo a los artífices, ¿no? A los supuestos artífices radicales, religiosos. A día de hoy no se sabe lo que explotó en los trenes. Esa es la pura realidad. Sánchez Manzano hizo acopio saltándose la ley de enjuiciamiento criminal, que establece en sus artículos, si no me equivoco, 282, 326 y 338, que en caso de explosión pues se harían cargo las unidades de policía científica y no de TEDx. TEDx se tendría que, hablo de memoria, ocupar de la desactivación de los artefactos y del aseguramiento de la zona. Pero desde luego la recogida de muestras químicas, restos de explosiones, y así además lo declaró Sánchez Manzano de una forma muy poco clara, sacando a relucir muchísimas y contradictorias directivas, no facilitando al tribunal el protocolo de actuación que se le requirió posteriormente y que no facilitó, pues, pero el propio Sánchez Manzano, aun de forma contradictoria y enrevesada, admite que es la policía científica la que debe hacerse cargo de los restos de las explosiones. Entonces, tenemos la situación de que a día de hoy seguimos sin saber lo que explotó en los trenes. Nos tenemos que ir al laboratorio central de TEDx. La jefa del laboratorio
que no sé de quién era jefa, porque según ella misma declaró, era la única TEDx encargada, la única que se encargó de hacer los análisis, por lo tanto yo creo que no tenía subordinado, ella fue la única que se encargó de hacerlo. El laboratorio de TEDx, para que nos pongamos en contexto, está mucho menos preparado, mucho menos cualificado que el de policía científica. De hecho, la prueba a la que someten las muestras es a un cromatograma de capa fina, que es bastante más impreciso que un cromatograma de gases, y en su informe arroja como resultado componentes genéricos de la dinamita. Es decir, se dio muchas vueltas con esto, pero el día 11 lo único que se sabía es que había explotado dinamita, no se sabía de qué tipo. Se llevó a confusión, como digo, con la llamada entre Cuadro Jaén y Díaz Pintado, pero no se sabía lo que había explotado, ¿no? Entonces, el juez Gómez Bermúdez, sospechando y mosqueado por este asunto, ordena una pericial por la cual se encarga que se haga, a través de perito de parte y perito de Policía Nacional y Guardia Civil, un segundo estudio de las muestras. Para empezar, las muestras de los 12 focos de explosión, de los 10 con resultado mortal y las 2 explosiones controladas, una en Atocha y otra en El Pozo, de esos focos de explosión, de esos 12, solamente llegan 23 muestras. De las 23 muestras, 22 fueron lavadas con agua y acetona en el laboratorio central de TEDx por esta jefa de laboratorio. Su declaración en el juicio oral también vale la pena verla de forma íntegra. Es cierto que para llevar a cabo los análisis hay que disolverlo en agua y acetona. Lo que esta mujer hizo después es deshacerse del agua y la acetona. Entonces, la única muestra que no había sido lavada era un polvo de extintor, la muestra M1, que el polvo de extintor también absorbe muy bien los restos de la explosión, y sí que pudo someterse a un cromatograma de gases mucho más preciso en esta segunda pericial, que ordenó el juez Bermúdez y que además ordenó grabarla. Está grabado íntegramente y vale la pena ver la conversación de los especialistas peritos al ver que, para su sorpresa, tras el análisis de esa muestra M1, se arrojó como resultado que uno de los componentes encontrados ahí era dinitrotolueno, DNT, y nitroglicerina. Son dos componentes propios de los explosivos militares. Por eso decía al principio que no es descabellado pensar que un atentado de esas características no es como coger un coche y ponerse a atropellar gente, sino que tuvo unas características de corte militar por la simultaneidad de las explosiones y por lo profesional, ¿no?, que pareció. No me parece que unos delincuentes comunes, unos albañiles, unas personas que se dedican al trapicheo de drogas puedan hacer esa barbaridad, ¿no? También se habla incluso de que Kalaji, en su condición de ingeniero de telecomunicaciones, esto ya es una opinión, pudo haberse encargado de preparar él mismo las bombas, porque de entre todos los implicados nadie tenía esa formación. Él sí, en cambio, y liberó los móviles, ¿no? Estos son elucubraciones, pero que entran dentro de lo que podría ser lógico. Entonces, ¿cuál es el escándalo de todo esto? Pues el escándalo es que las pruebas de cargo son todas periféricas. Desapareció la escena del crimen y no se sabe el arma del crimen. Cuando precisamente aparece dinitrotolueno y nitroglicerina, nos encontramos con la situación de que los peritos de Policía Nacional y de Guardia Civil no están por la labor de admitirlo, repiten la prueba hasta 6 veces y pronuncian palabras malsonantes en aquel momento, porque desde luego la pericial no se llevó a cabo como se debiera hacer, de forma objetiva, viendo a ver qué aparece. No debe aparecer lo que quiero que aparezca. Eso del todo denota falta de rigurosidad, ¿no? De hecho, los peritos de parte lo pusieron de manifiesto en el propio juicio, ¿no? Cuando tuvieron que declarar los peritos, de común acuerdo en la pericia, se acordó que se iban a analizar los componentes de forma cualitativa y no cuantitativa, porque una de las cosas que decían los peritos de Guardia Civil y Policía Nacional era que esas cantidades de DNT eran indiferentes, insignificantes, pero claro, estaban ahí y había que explicarlo, ¿no? Intentaron también utilizar el argumento de los eftalatos, pero los eftalatos, el resto de peritos lo supieron explicar muy bien, son contaminantes genéricos de los plásticos, está presente en pinturas y en otro tipo de componentes, son muy comunes, o sea, los eftalatos, aunque están muy presentes en la goma 2 eco, podían estar presentes una vez que hay una explosión, pues, en la pintura de la pared del tren, ¿no? O sea, podían aparecer eftalatos.
Luego, como digo, intentaron el tema del análisis cuantitativo cuando lo que interesaba era el cualitativo, qué componentes aparecían. Y luego surgió la teoría de la contaminación, ¿no? La propia directora del laboratorio de TEDx decía que ella en 20 años no se le había contaminado ni una sola muestra, que las muestras del 11M estaban dentro de un armario, en cajas, en bolsas, precintadas, y que era inviable que eso se pudiera haber contaminado. Pues el tribunal tuvo en cuenta, el tribunal de Gómez Bermúdez, de Guevara y de García Nicolás, porque son 3 los magistrados que presidieron el juicio oral, o mejor dicho, lo presidió Gómez Bermúdez, pero lo conformaban los 3, tuvieron en cuenta la teoría de la contaminación, a pesar de que era una hipótesis que, como planteaba al principio Bermúdez, encarándose con el perito de la Guardia Civil, era una hipótesis sin fundamento. Nadie había visto esa contaminación y las partículas no vuelan, ¿no? Entonces, bueno, entonces se tomó por buena esta versión de los peritos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y desde luego fue muy frustrante porque no tenía ningún sentido considerar la posible contaminación. Entonces no sabemos lo que explotó en los trenes. Los trenes, el escenario del crimen desapareció y luego tenemos muchas lagunas. Vemos cómo los directores de la policía, Sánchez Manzano, el que hizo acopio de las pruebas, terminó en un retiro dorado sin consecuencia ninguna. Se le intentó procesar, la Asociación de Víctimas del 11M intentó llevarlo a juicio. La jueza de instrucción del juzgado número 43 de Madrid, Coro Cillán, intentó procesarlo por ocultamiento de pruebas y obstrucción a la justicia y se la inhabilitó por un caso nimio de un cierre de una discoteca y se la condenó por prevaricación y se la quitaron de en medio. Acabó en un hospital psiquiátrico en una celda de aislamiento. Caso terrible, la verdad, dramático el de esta señora. Podemos ver cómo Agustín Díaz de Mera terminó como eurodiputado del PP, después de haber estado como director general de la policía. Podemos ver cómo el subdirector general operativo Pedro Díaz Pintado se incorporó al grupo inmobiliario Dico, y varios medios han puesto en relación lo han puesto en relación con algunos imputados de la trama Gürtel del PP. Gabriel Fuentes, que era subdirector general del gabinete técnico, terminó en la empresa Interligare, que es una empresa de análisis estratégico, una consultora de inteligencia muy vinculada a la administración de Pérez Rubalcaba cuando en su etapa del Ministerio del Interior, y que además fue también condenada en casos de corrupción varios de sus miembros. Jesús de la Morena, que era el comisario general de información, terminó como director de seguridad del Grupo Iberia. Vemos como Santiago Cuadro Jaén, que era el comisario general de Seguridad Ciudadana, terminó como consejero delegado del Grupo de Negocios y Ediciones y Publicaciones SL. El comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, fue cesado al llegar José Antonio Alonso al Ministerio del Interior, pero Rubalcaba luego lo recuperó. Este era muy amigo de Villarejo y del juez Baltasar Garzón. Se lo reintegró en su puesto. Y García Castaño, como digo, ha sido una figura muy controvertida, porque en el caso Tandem aparece su nombre en el caso Tandem, en el caso Faisán, incluso en el caso Kitchen, me parece, de la época de Fernández Díaz al mando del Ministerio del Interior de España, ¿no? Luego está Juan Jesús Sánchez Manzano, que, como digo, tuvo un retiro dorado. El jefe superior de la Policía de Madrid, Fernández Rancaño, que fue nombrado también consejero de la empresa Interligare de Rubalcaba. Tenemos también al comisario jefe de la UCIE, Mariano Rayón, que junto con el agente Rafael Gómez Menor y Enrique García Castaño el Gordo, supuestamente encontraron el piso de Leganés en la calle Martín Gate el día 3 de abril, tras encontrar las vías del AVE Madrid-Sevilla a la altura de Mocejón, una localidad toledana, una bolsa del Lidl con explosivos del tipo goma 2 seco. Y supuestamente estos 3 miembros de la UCIE, en el caso de García Castaño era miembro de la UCAO, empiezan a dar vueltas sobre diferentes números de teléfono, y hay uno que le llama especialmente la atención porque varía solamente en 12 dígitos de una serie de tarjetas que tenían fichadas. Ese teléfono resultó ser de Said Berraj, el que acompañaba al tunecino a esa reunión con la UCIE, que cuenta el confidente Cartagena en su declaración, y localizan el piso de Leganés, o localiza, mejor dicho, una inmobiliaria, les lleva al piso de Leganés donde supuestamente están los 7 autores de los atentados, que son los hermanos Oulat Akcha, Rifat Anwar, el tunecino, el chino y Alekem Alamari, así como Abdelmajid Bouchar. Ese piso era propiedad de la policía, el colindante era un piso escucha también, propiedad de un policía.
En el piso donde se encuentran a los supuestos autores de los atentados, los que según la sentencia pusieron las bombas, en ese piso se habían incluso ya detenido a narcotraficantes colombianos. Entonces los vecinos ya incluso se habían acostumbrado a desalojar el barrio cada 2 por 3, como aquel que dice, ¿no? Muy curioso. Se contradicen ahí la versión oficial, porque los primeros periódicos informan de que se habían producido unos tiroteos en la estación de Zarza Quemada, cerca de, en la localidad de Leganés, pero la versión que se sostiene luego en el juicio oral es que se encuentran analizando esos números de teléfono. Estos agentes de la UCAO y de la UCIE estuvieron también en Morata de Tajuña, pocos días después de los atentados. Precisamente estuvieron el día 19 de marzo en Morata de Tajuña buscando la casa, la supuesta casa del chino, donde había intentado Suárez Trasorras llevarlo un día antes, y estuvieron incluso preguntando en el registro de la propiedad por viviendas que pertenecieran a ciudadanos magrebíes. Y bueno, resulta, paradójicamente, que Yamal Ahmidán estaba ese día con su familia celebrando el Día del Padre en Morata de Tajuña. Bueno, pues estas mismas personas son los que se encargan de dar con el piso de Leganés. No son capaces de dar con la casa de Morata de Tajuña, pero casualmente sí dan con el piso de Leganés. El piso de Leganés, el Confidente Cartagena da también una información muy interesante, y es que a él van a recogerlo al pueblo almeriense de La Mojonera el día anterior, el día 2 de abril. Se supone que hasta el día 3 de abril no se descubre el piso de Leganés, a raíz de haber encontrado el explosivo en la vía del AVE a la altura de Mocejón el día anterior. Bueno, pues se ve que el día 2 van a por el Confidente Cartagena, que había estado informando sobre los supuestos autores de Leganés, para, sin decirle nada, llevarlo a Madrid. La noche anterior le informan, van por la mañana, lo recogen y se lo llevan a toda pastilla hacia Madrid. Intentan meterlo, según sus palabras, según su declaración, en el piso. Él posteriormente diría que le dijeron: oye, necesitamos que entres, hables con tus amigos, nos digas cuántos son y quiénes hay, y luego vengas y nos lo digas. Él se negó, evidentemente, porque le iban a obligar a entrar en un piso, le van a decir: oye, ¿cómo nos has encontrado? ¿Tú qué haces aquí? Me van a matar. Se negó a entrar, y por suerte no le dijeron nada, según su versión, y bueno, pues definitivamente se determinó que entraran los GEOs en la Unidad Especial de Intervención de la Policía Nacional, la élite. Intentaron entrar en el piso de los terroristas, pero bueno, cuando fueron a echar granadas lacrimógenas, el piso saltó por los aires. Lo llamativo es que no hicieran volar el piso cuando estaban los vecinos dentro. Se esperaron a que vaciaran y desalojaran todo el edificio, cosa que llama verdaderamente la atención. Hay un punto, una laguna especialmente llamativa en el caso de Leganés, y es que había un octavo integrante, ocupante de ese piso, que es Abdelmajid Bouchar, alias El Gamo, porque corría muchísimo. Parece ser que antes de que se cerraran los cordones policiales, este chico bajó a tirar la basura y a ver un poco qué estaba ocurriendo, cuando vio a un Abdelmajid Bouchar, alias El Gamo, que antes de que se cerrara el cordón policial sale corriendo. Los policías no consiguen alcanzarlo y se le detiene en 2005 en Belgrado. Este es el único de los integrantes del piso de Leganés que puede defenderse en un juicio. Los otros, al fallecer, pues no se les puede meter a juicios y la sentencia los da por culpables, ¿no? Por autores materiales de los hechos, ¿no? Este señor sí que va a juicio y se le condena a 12 años por pertenencia a banda armada, pero no se le consigue relacionar tampoco con los atentados. Tenemos también el siguiente dato llamativo, y es que no se producen las autopsias. Carmen Baladía, por ejemplo, la jefa del Instituto Anatómico Forense de Madrid, se prestó, después de haberlo hecho con las víctimas, se prestó a hacer las autopsias con los supuestos autores materiales y no se le permitió. Únicamente se hicieron unos informes preliminares para, igual que se hizo con la pericia del explosivo, pues dar por hecho y certificar que habían muerto a consecuencia de una inmolación, para constatar que se habían inmolado a través de un explosivo. Lo que se encontró en ese piso de Leganés también fue gomado seco. Es decir, nos podemos dar cuenta de que la gomado seco aparece en todos lados, menos en los trenes, menos en los focos de explosión. Aparece en el piso de Leganés, aparece en la Kangoo y aparece supuestamente en Morata de Tajuña y aparece en la mochila número 13. Pero no vemos otra vinculación. Ya digo, las autopsias que se llevaron a cabo con los integrantes de Leganés, no se llega a determinar cuál es la causa real de la muerte, no se le hizo
un análisis en profundidad de si habían ingerido gases, de si la causa de la muerte pudiera haber sido otra, ¿no? Según el Confidente de Cartagena, o sus insinuaciones, cabe la posibilidad de que lo llevaran ahí igual que intentaron hacer con él. Cartagena hace saltar por los aires el juicio en la Casa de Campo, porque en la Casa de Campo de Madrid, que es donde se celebró el juicio del 11M, ¿no? Porque contradijo todas las declaraciones que había prestado hasta ese momento en la fase de instrucción, dijo no tener miedo y que se desdecía de todo lo dicho anteriormente, cambiando su versión. Incluso Gonzalo Boyé, uno de los abogados de la acusación, un abogado que, por cierto, fue condenado y estudió Derecho en la cárcel por colaboración con ETA en un secuestro, y que hoy en día es el abogado de Puigdemont y ha sido el abogado de Sito Miñanco, y ya estaban un montón de fregados, ¿no? Y en el juicio se ve cómo Gonzalo Boyé intenta sonsacarle el nombre de su abogado, del abogado que le ha asesorado a Cartagena. Hay otra abogada compañera de Gonzalo Boyé justo al lado que en el último turno de palabra de las acusaciones también intenta sonsacarle la dirección de ese abogado, la dirección del despacho de ese abogado. Gómez Bermúdez le tiene que parar los pies, ¿no? Porque podía comprometer la integridad de ese letrado. Entonces, no se realiza la autopsia. En el operativo fallece también un geo, el único geo que ha fallecido en acto de servicio, Francisco Javier Torronteras, que la mala suerte se cebó con él porque ni siquiera le tocaba ir primero. Parece ser que un compañero, por un problema en el casco, le cedió el puesto, se colocó detrás de unas escaleras y un ladrillo le seccionó la arteria femoral, matándolo pocos minutos después, ¿no? El caso de este geo es especialmente trágico porque luego profanaron el cuerpo, lo sacaron de la tumba, le hicieron absolutas barbaridades que yo no me explico. Pero el episodio de Leganés supuso un carpetazo para el caso. Ya teníamos unos culpables, ¿no? No podían defenderse. Como digo, el único que pudo defenderse en juicio no fue condenado por ser autor material, sino que más bien se le condenó por pertenencia a grupo armado y banda terrorista. Y ya por último, vamos a intentar postular, lanzar al aire posibles autorías intelectuales. La versión oficial se cae por muchas cosas, ¿no? por muchos detalles. Dos detalles rápidos. La sentencia de Gómez Bermúdez despacha una prueba y él mismo admite que se ha colocado de forma fraudulenta y es un segundo vehículo, aparte de la Renault Kangoo, que es un Skoda Fabia. Es decir, a día de hoy tampoco sabemos en qué vehículos se desplazaron los terroristas, porque primero que no salen las matemáticas. Supuestamente tuvieron que ser más de 10, luego supuestamente en Leganés se inmolaron 7. Abdenabi Koun, ya uno de ellos, el hermano, dice que lo llamó la policía, o que lo llamó. Él dice que recibió una llamada supuestamente de su hermano, pero que se hacía llamar Abdullah en vez de Abdenabi, y entonces él achaca que esa llamada se la tuvo que hacer la policía. Y entonces parece ser que no tiene mucho sentido tampoco que realizara una llamada, puesto que había inhibidores de frecuencia. Incluso el coche del director general de la policía se puso cerca del piso para que su inhibidor funcionara y no se pudieran comunicar. A lo mejor la llamada se pudo hacer antes, eso no consta, pero desde luego sospechoso. La propia sentencia, como digo, habla de un Skoda Fabia en el que se tiene que desechar como prueba porque era un vehículo que se había alquilado en el mes de noviembre de 2003 a la empresa Hertz de alquiler de vehículos y había estado varios meses aparcado en una calle recibiendo varias multas. Luego lo robaron, parece ser que un señor chileno lo robó y apareció meses más tarde también en otro lugar. Un portero de un edificio, otro portero, avisó al escolta de un juez, de otro juez, otro escolta de otro juez, y la policía llegó, se llevaron el vehículo, y ese vehículo aparece después en el mes de junio de 2004, meses después de incluso de los sucesos de Leganés, en las cercanías de Alcalá, de la estación de Alcalá, con el número de teléfono de Alequem Alamari y con ADN de Alequem Alamari, uno de los que murió en Leganés, y que, como digo, parecía vinculado al CNI, que tenía su controlador del CNI, un magrebí también, Sawan Sabah, y lo llamativo del caso es que el tribunal toma como prueba de cargo, o como prueba no de cargo porque la Mari había fallecido, pero da por hecho que esas pruebas son ciertas, mientras que desecha la posibilidad de que el coche hubiera estado ahí en los días de la comisión del delito, con lo cual ahí nos podemos llevar la mano a la cabeza un poco. Por último, vamos a intentar establecer posibles teorías sobre la autoría intelectual. Otra de los puntos flojos de la sentencia es que tuvieron que absolver a Rabei Osman el egipcio, que era un indigente, realmente vivía en la calle y había estado en la cárcel en Italia. Supuestamente se le habían realizado unas grabaciones en las que él se adjudicaba los atentados de Madrid y fue extraditado a España para acudir al juicio del 11M.
Sin embargo, su abogado defensor, Endica Zulueta, encargó una pericial a unos traductores que la echaron por tierra. Estaba sacada de contexto, no decía lo que supuestamente decía, no se mencionaba Al Qaeda por ningún lado y tuvo que ser absuelto. En principio este era el vínculo de los autores con la célula de Al Qaeda. Por lo tanto, ¿fue ETA? No fue ETA. O al menos no podemos afirmar que fuera ETA. ¿Fue Al Qaeda? No podemos afirmar que fuera Al Qaeda. Tampoco podemos afirmar eso. Fue, como apunta Villarejo, una colaboración franco-marroquí, incluso con el aprovisionamiento por parte de los servicios de inteligencia españoles o por parte de autoridades españolas. Bueno, hay argumentos para defender esta teoría. Está el tema del conflicto en el islote Perejil, que para los que no son de España, en el año 2002... Bueno, hay argumentos para defender esta tesis. Para los que no sean de España, en julio de 2002, Marruecos tomó posesión de un islote que en realidad tenía un estatus de no posesión ni de España ni de Marruecos. Es un islote que está a escasos 200 metros de la costa marroquí, pero que no pertenece ni a Marruecos ni a España. Es un territorio neutral, por así decirlo, es tierra de nadie. Bueno, autoridades marroquíes fueron a tomar posesión de él y Aznar mandó un operativo de varios militares para echarlo. Lo consiguieron. Colin Powell tuvo que incluso cabrearse con Ana Palacio, ministra de Exteriores de Aznar por aquel entonces, porque definitivamente el secretario de Estado de Estados Unidos estaba pendiente de una isla que ni siquiera podía situar en el mapa, ¿no? Por consiguiente, bueno, pues se produjo una crisis, diplomática, aunque Estados Unidos en este caso intermedió a favor de España, de los intereses españoles. Hay que tener en cuenta que Chirac, el presidente de Francia por aquel entonces, no tenía muy buena relación con Aznar. De hecho, no solo se les había desplazado de la escena geopolítica, en cierta manera España era uno de los grandes aliados internacionales de la administración Bush, y luego había muchos otros temas en conflicto. Chirac no era partidario de la invasión de Irak, por diversos motivos, no tanto humanitarios, sino porque parece ser que quería empezar a pagar el petróleo en euros y el único que aceptaba esa forma de pago parece ser que era Saddam Hussein. Por lo tanto no era partidario de invadir Irak. Luego tenemos el caso de los submarinos Scorpène, proyecto de submarinos en los que trabajaban conjuntamente España y Francia. España por aquel entonces decidió llevar su propio proyecto por separado, los S-80, que a día de hoy todavía se están desarrollando de una forma bastante innovadora, y eso supuso un conflicto grande entre las dos administraciones. Por no hablar de que, pues los servicios de inteligencia marroquíes y los franceses pues duermen en la misma cama. Al final tienen unos intereses muy parecidos. Pero no solo eso, sino es que Marruecos tiene pagados a ministros españoles y a periodistas. Pero lo más grave es a ministros. No hay más que ver a Ana Palacio, la ministra de Exteriores de Aznar, que estuvo trabajando para OCP, una empresa de extracción de fosfatos marroquí, y que ha estado luchando fervientemente por el control del Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes, hasta que se ha conseguido el año 2022. O sea que, podemos ver el caso de María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda con Zapatero, que a día de hoy tiene un cargo y ha estado casada con el que falleció, pero era su marido, un gran cargo socialista de la política marroquí, y que ha estado, no hay más que entrar en su Twitter para ver que está a favor de la toma de posesión marroquí de las ciudades de Ceuta y Melilla. O sea que ella comulga con los intereses marroquíes en ese aspecto, ¿no? Y es consejera de Educación de España en la Embajada de España en Marruecos, ¿no? Hay visos que apuntan a que podría haber sido una colaboración de los servicios marroquíes y franceses para perjudicar a España. Puede ser que Yamal Ahmidan fuera un espía marroquí, puede que incluso el mismo Kalahi, el escolta de Garzón, lo fuera. Puede ser que la Mari trabajara para Marruecos y al mismo tiempo tuviera una vinculación extraña con el CNI. Puede ser que Serhan, el tunecino, aparte de tener contactos con la UCIE, tuviera algo que ver. Said Berraj, que es el punto más oscuro de esta historia, el que iba en la moto supuestamente con el tunecino y el que localizan por el número de teléfono para localizar después el piso de Leganés, porque supuestamente Said Berraj había alquilado el piso de Leganés siendo propiedad de la policía en una inmobiliaria fantasma. Pues Said Berraj parece ser nunca se le encontró. Incluso un guardia civil que iba en uno de los trenes
en lugar de identificar a Jamal Zougan, él, entre todas las ruedas de reconocimiento y entre todas las fotos, más de 90 fotos que se le mostraron, él señaló a Said Berraj, bastante distinto físicamente que Jamal Zougan. Por consiguiente, Said Berraj pudo haber trabajado para los servicios secretos marroquíes, no lo sabemos. En el caso de que fueran Francia y Marruecos, la NSA o alguna de las cientos de agencias de inteligencia estadounidenses lo ignorarían. Es difícil, o sea, realmente, pensándolo desde la lógica, es realmente difícil. ¿Interesaba a la administración Bush ponerle la zancadilla a un aliado como Aznar? No sé, llamativo también que los atentados sucedieran en Londres y en Madrid. Es cierto que también en 2003 hubo un atentado en Casablanca, en Marruecos, pero podemos llegar a la conclusión o podemos postular la teoría de que como en 2004 se iban a producir unas elecciones generales en Estados Unidos que enfrentaría el demócrata Kerry con Bush, pues tenemos bastantes ingredientes para pensar que pues interesaba reforzar el relato de la lucha contra el terror, algo que sin duda pues benefició. De hecho, el propio Osama Bin Laden salió poco antes de las elecciones de finales de 2004 lanzando otro mensaje amenazante. Y eso, ya sabemos, Bush repitió mandato en ese caso. Es una teoría más. Lorenzo Ramírez en su libro da unas cuantas pinceladas muy interesantes. Habla de un avión Boeing 737 que tenía su base en Palma de Mallorca, que era fletado por agencias de inteligencia estadounidenses, no solo para llevar de un lado a otro del mundo de forma clandestina y soterrada a representantes diplomáticos, sino también a terroristas, incluso los llevaban a Guantánamo, y también a miembros de operaciones especiales, SEALs, etcétera, ¿no? y otros agentes de inteligencia. Es interesante un ejercicio que llevó a cabo la OTAN en la semana del 3 al 10 de marzo, coincidiendo precisamente con la fecha del atentado. Unos ejercicios que se hacen en realidad pues cada 2 años, me parece, se siguen haciendo ejercicios CMX de simulación de crisis. En este caso era un atentado con resultado de 200 muertos en una planta química de Holanda, creo que también con algún tipo de acción también en Grecia, y es llamativo, ¿no?, la terrorífica coincidencia de que fuera un atentado con 200 muertos en suelo europeo. Este avión 737 del que os hablaba hace un momento parece ser, yo no sé si Aznar tenía conocimiento de las actividades de este avión, pero quizá fuera una de las razones por las que desconfiara de Estados Unidos desde el principio. Este avión tiene un caso confirmado, porque esto lo han confirmado periodistas suecos y también periodistas de Palma de Mallorca. Este Boeing 737 que utilizaba la CIA y otras agencias de inteligencia, pues detuvieron en Hamburgo a un supuesto miembro de Al-Qaeda que se llamaba Khaled el-Masri y lo detuvieron por error. Parece ser que tenía un nombre muy parecido a otro miembro de Al-Qaeda que vivía en Hamburgo y se lo llevaron en ese avión y lo tuvieron meses secuestrado y hasta poniéndole pañales y pegándole y haciéndole verdaderas burradas. Hasta que Condoleezza Rice y George Tenet, que era el director de la CIA, se dio cuenta del error, informó a Condoleezza Rice y Condoleezza Rice ordenó que se lo liberara. Tardaron bastante en liberarlo, pero lo dejaron en una carretera, si no recuerdo mal, en Macedonia, y lo dejaron desnudo y sin dinero. Eso ha sido un caso confirmado en el que este avión se vio involucrado, ¿no? Luego también en este simulacro CMX tenemos la particularidad de que la empresa de asesoría de inteligencia y militar Transsecure, presidida por Glenn Schoen, estuvo realizando durante ese ejercicio militar inspecciones en vías ferroviarias españolas, en concreto parece ser que en el corredor de Henares. No sé qué clase de actividades, eso no ha trascendido, pero desde luego con la excusa del ejercicio CMX, a lo largo de toda la geografía española estuvieron campando a sus anchas agentes secretos extranjeros de todas las agencias, no solo francesas, sino desde luego estadounidenses, probablemente marroquíes. ¿Quién está detrás de la autoría intelectual? Lo desconocemos, no lo sabemos a día de hoy. Pudieron ser mercenarios en el mundo en el que vivimos y cómo funcionan las cloacas de los estados no es descartable, que fuera un comando
de mercenarios, sin más. Y luego, por otro lado, podría ser Rusia. Yo no lo sé, Rusia desde luego tiene injerencia hasta en la Diputación de Granada, y ya hemos visto también el papel que ha jugado en Cataluña, pero bueno, Rusia, lo decía al principio, tiene un caso que tiene mucho paralelismo con el 11M, porque en la tragedia de Beslan, donde entraron 30 criminales chechenos a una escuela de niños pequeños, fue un saldo de más de 300 heridos, de más de 300 fallecidos, y esos 30 chechenos habían salido de prisión pues poco antes de la comisión de eso, y además las fuerzas de seguridad tenían absolutamente controlado a ese comando, tenían infiltrado y sabían que iban a atentar. Un caso muy parecido, que tiene analogías con el 11M. Luego la investigación del caso de la tragedia de Beslan también tiene muchos puntos oscuros y sin esclarecer a día de hoy. No se ha llegado... Bueno, primero la actuación policial también fue desastrosa, entraron hasta con lanzallamas, y ya sabemos que Putin es bastante aficionado a los atentados. De hecho, para llegar al poder, ya se ha analizado aquí otras veces en el canal, sus servicios de inteligencia han llevado a cabo acciones de este tipo. A día de hoy seguimos sin saber entonces, por consiguiente, quién fue el autor intelectual, quién ordenó que el día 11 de marzo se pusieran de forma simultánea 10, 12 bombas en 4 trenes distintos. No sabemos con qué fin. Desde luego hubo muchos beneficiados, el Partido Socialista se le ha beneficiado y demás, pero a día de hoy no podemos saberlo. Lo que sí podemos extraer la conclusión es que lo que nos dicen que ocurrió no ocurrió como nos dicen que ocurrió, y que no fueron todos los que estaban, ni estaban todos los que fueron, y que en el mejor de los casos hubo muchas negligencias de los altos cargos policiales, y en el peor de los casos hubo obstrucción a la justicia, colocación de pruebas y un dolo inaceptable en la forma de llevar las investigaciones. Deseando en estos 20 años que han pasado que las víctimas hayan podido recuperar bien. Esto va en honor a ellas. Y Nico, muchas gracias por darme este espacio, y espero haber podido aclarar un poco todos los entresijos que nos deja esta terrible tragedia. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Gracias, Ignacio. Invitados a difundir este video en todas sus redes y grupos, y a contribuir con el periodismo libre desde patreon.com/Nicolás Moraz. Contenido exclusivo para mecenas a partir de $5 mensuales. Patreon.com/Nicolás Moraz. Y sin más, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.